Hola compañeros, en este video hablaremos de los métodos de resistividad. ¿Qué es el método de resistividad eléctrica? El método resistivo es una adquisición que consiste en la inyección de corriente eléctrica continua en el subsuelo mediante un par de electrodos y la respuesta medida de la diferencia de potencial a través de otros par de electrodos llamados de potencial. Existen diferentes configuraciones, es decir, arreglos, a la hora de colocar los 4 electrodos, siendo las más utilizadas el arreglo Wiener, en el que se encuentran 4 electrodos en línea igualmente espaciados. El segundo arreglo sería Schlumberger, en donde los electrodos de corriente se despliegan muy lejos. Y por último, el arreglo dipolo-dipolo, en los que un dipolo envía corriente al subsuelo y el otro dipolo sirve como par de medición de potencial. La separación entre C2 y P1 es 3 veces mayor al espaciamiento dentro de cada par. Estos 3 arreglos más comunes mantienen dependencia con el objetivo de estudio. Los arreglos de electrodos se relacionan a los tipos de métodos de resistividad eléctrica, las cuales las más comunes son las calicatas eléctricas, sondeos eléctricos verticales y pseudosecciones. Ahora bien, ¿cuál es el equipo de prospección eléctrica que se debe utilizar para realizar una adquisición? 1. Una consola. Es la encargada de proporcionar el voltaje y la corriente que han de ser introducidos en el subsuelo. Cuenta con medidores que proporcionan el valor de las magnitudes de la corriente introducida en el subsuelo y de la diferencia de potencial medida en el mismo. 2. Una batería. Es la fuente de alimentación que proporciona energía a todo el sistema y debe cumplir con la condición de ser potable, recargable y fácil de reemplazar. 3. Los electrodos. 2 de corriente de electrodo y 2 de electrodos potenciales, la cual los electrodos son barras metálicas que se introducen en el suelo. Su longitud debe ser lo suficiente para poderse fijar firmemente en cualquier terreno, ya que su función es proporcionar el contacto eléctrico entre el equipo y el suelo. 4. Los 4 rollos de cables o conductores de cobre. Su longitud depende de la distancia máxima que podría haber entre el equipo y cualquier de los electrodos. Su función es conducir la corriente eléctrica desde el equipo hasta los electrodos o viceversa. 5. Los caimanes. Se hallan en los extremos de los cables que son del tamaño suficiente para poder ser agarrados a los electrodos, con el fin de lograr una conexión firme entre los cables y el equipo. 6. Picos. 7. Bitácora. 8. Guantes dieléctricos. 9. Estacas de madera. 10. GPS. 11. Marros. 12. Botas. 13. Flexómetro. Servirá para medir las separaciones de los electrodos de acuerdo a tu arreglo. Precauciones y consejos para hacer la práctica de campo. 1. Antes de hacer la adquisición, se recomienda dividir el equipo en roles para tener una mejor organización, es decir, jefe de seguridad, personas que desarrollen la bitácora y uso de la consola, 2 o más integrantes para el ensamblado de los arreglos por nivel y por último 1 o 2 alumnos para la conexión de los cables. Los roles dependerán del número de integrantes del equipo. 2. Hacer el tendido de los cables de forma que el cableado no esté enredado, ya que eso genera un campo magnético que puede alterar los datos. 3. Que la consola y la batería no estén expuestos demasiado tiempo al sol, porque puede recalentarse o se podría quemar el equipo. Una vez tenido claro lo anterior, si lo que pretendes es medir un perfil de las variaciones laterales de la resistividad del terreno, fijada a una profundidad de investigación. Esto es lo que se conoce como calicatas eléctricas. Para ser más específicos, en la colocación del equipo en adquisición de calicatas eléctricas con arreglo Wiener.
El primer paso es tener claro el tendido de la práctica para hacer las mediciones de las separaciones de los electrodos. Segundo, es clavar los electrodos en el terreno de forma equiespaciado, lo suficiente como para garantizar un buen contacto electrodo a suelo. Una vez colocados, se conectan al cable por medio de los caimanes, es decir, dos extremos se conectarán a los electrodos de corriente y los otros dos a los electrodos de potencial. Posteriormente, conectar los cables de los electrodos al resistivímetro y después conectar la batería a la consola. El de seguridad debe confirmar que todo esté correctamente y dar la orden para la adquisición de los datos. Y por último, apretar el botón de la consola que dice My y escribir los datos registrados en las bitácoras. En adquisición de calicatas eléctricas con arreglo Schlumberger, se utiliza el mismo procedimiento, especificando que el espaciamiento entre los electrodos del arreglo Schlumberger no es equidistante. Por ejemplo, el espaciamiento de los electrodos fue de 1 metro, entonces la distancia entre los electrodos de corriente tiene que ser de 1,5 metros, y de acuerdo a tus niveles de adquisición es el número de desplazamientos laterales de los 4 electrodos, tanto para Wiener como Schlumberger. En cambio, si lo que se persigue es medir cómo varía la resistividad del terreno sobre la vertical del punto medio, es lo que se conoce con el nombre de sondeo eléctrico vertical. En el caso de usar el arreglo Wiener con sondeo eléctrico vertical, si tu primer tendido es 120 metros, tu punto de atribución debe estar a los 60 metros y deberán mantener una distancia de A de forma equipoespaciado para tener la condición de C1 por P1 igual a P1 por P2 igual a P2 por C2 en los electrodos. Para un segundo nivel, podemos visualizar que si tu tendido es de 180 metros, tu punto de atribución es de 90 metros y el espaciamiento de A es igual a 60 metros. Y si se requiere un tercer nivel, supongamos que tu total de tendido en este nivel es 240 metros, el valor de los electrodos será de 80 metros. Mientras que para Schlumberger solo expandiremos los electrodos C1 y C2. En el arreglo dipolo-dipolo, el centro del arreglo de electrodos es fijo y si el espaciamiento de los electrodos de corriente tiene una distancia inicial de 30 metros, que es la misma distancia entre los electrodos de potencial y el valor A, y a consecuencia el espaciamiento entre los electrodos de corriente y potencial deben tener un espaciado de 3 veces el valor A hacia el primer electrodo de corriente C2. Quiere decir que el tendido sería un total de 150 metros. La pseudosección consiste en medir la resistividad aparente con un dispositivo, con un arreglo determinado y con una separación constante entre electrodos, e ir variando las distancias entre los pares de electrodos, emisor-receptor, por múltiplos de un valor denominado, de tal forma que el resultado final será una sección de resistividad aparente a varios niveles n en profundidad, que al agruparla y procesarla en un programa de modelado da lugar a una imagen 2D. La pseudosección da una imagen de la distribución de la resistividad del subsuelo. Para convertir esta imagen de resistividad en una estructura geológica ambiental, es muy importante y necesario conocer algunas de las resistividades de los diferentes tipos de materiales del subsuelo y de la geología del área bajo estudio. En conclusión, las calicatas y el sondeo eléctrico vertical tienen sus limitantes con respecto al área que se desea explorar, ya que ambas tienen una buena resolución hacia una dirección. En el caso de querer tener una mejor resolución del área, se utiliza la pseudosección.